El gobierno ha aprobado 16 proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas. Son tierras cultivables que si se utilizaran para producir alimentos, lo producirían, pero ahora serán sembradas de placas fotovoltaicas, la gran mayoría de ellas. Es terreno que se ha de perder. Es terreno que luego que se establezcan esos proyectos ahí, no se va a poder usar y no van a poder producir alimentos con esas tierras. Esa es la política pública establecida por el gobierno. Un grupo de organizaciones ambientales y de comunidades se opone a esa medida y exige que el gobierno cumpla con su propia ley, que exige que se ubiquen esos proyectos en áreas que no tengan impacto agrícola. Este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Como vieron en la introducción, vamos a estar hablando sobre el asunto, ¿verdad?, de la utilización de placas solares en terrenos agrícolas. Es una controversia candente en Puerto Rico porque hay unos intereses enfrentados, el interés alimentario, ¿verdad?, y de tener una industria agrícola autosostenible, y por otro lado el interés de que el país pueda tener fuentes de energía renovables, ¿verdad? Esa controversia ha eclosionado en Puerto Rico y de ella vamos a estar hablando con el portavoz de una de esas entidades que ha demandado al gobierno para que se cumplan leyes que le exigen, ¿verdad?, a las agencias del gobierno ubicar esas placas solares o esas fuentes de energía renovable aeólica en lugares que no invadan terrenos agrícolas, ¿ves?, como los techos de las casas o parques grandes de terrenos abandonados que inservibles para asuntos agrícolas. Vamos a estar hablando de eso. Bueno, también vamos a estar hablando sobre la violencia política, ¿verdad?, sus orígenes, cómo se manifiesta, las implicaciones que tiene, y también vamos a estar hablando de la trata humana con el doctor César Rey, ¿verdad?, exsecretario de Educación, una persona muy conocedora de estos temas. Y también estaremos hablando con el economista José Alameda, ¿verdad?, sobre el asunto de que hay un economista en Puerto Rico visitándonos recientemente, Alex Kaiser, que ha hecho unas manifestaciones interesantes sobre Puerto Rico, su economía y el futuro que le depara al país, y de eso vamos a estar hablando con José Alameda, que tiene unos puntos contrarios a los de Kaiser. Kaiser es un economista, ¿verdad?, de ultraderecha, vamos a decir, ¿verdad?, liberal, y que tiene unos planteamientos muy tajantes sobre cómo se debe de manejar el Estado, la reducción del Estado benefactor, una serie de elementos que son importantes, ¿verdad?, y que son motivos de controversia en otras partes del mundo grandemente, ese tipo de planteamientos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a hacer tres pequeños comentarios que quiero hacer antes de ir de lleno. The indictment alleges that rather than abide by Georgia's legal process for election challenges, the defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result. Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law, the grand jury issued arrest warrants for those who are charged. I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender no later than noon on Friday, the 25th day of August, 2023. Esa acusación que ha surgido esta semana contra el presidente Donald Trump, pues tiene unas implicaciones enormes. Número uno, porque se está utilizando una ley, ¿verdad?, que es la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, que es la ley RICO, ¿verdad?,
que se ha utilizado y se utiliza en Estados Unidos por el gobierno federal para atacar a las mafias y a las entidades de crimen organizado. Y entonces los estados han hecho sus propias versiones de esta ley y en Georgia han hecho una más abarcadora que la ley federal. Y esa es la que está utilizando la fiscal Fani Willis para acusar a Trump y a 18 otros conspiradores que participaron con él como asesores en la Casa Blanca, de tratar de subvertir las elecciones en Georgia. O sea, lo que plantea la demanda fundamentalmente es que no quisieron reconocer Trump y sus allegados de que habían perdido en Georgia, y entonces tratan de subvertir el orden haciendo una serie de manifestaciones y extorsiones a funcionarios de Georgia para que aparecieran 11.700 votos. De hecho, ustedes se acuerdan, eso fue una grabación que surgió en el 2021 de Trump hablando con el secretario de Estado de Georgia. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero lo que realmente ocurre en este caso es que Trump está entrando en un embudo, ¿verdad? En el 2024, en un embudo legal y electoral increíble, una cosa insólita que nunca había ocurrido en Estados Unidos. Es decir, Trump va a tener que enfrentar 4 pleitos, 3 de ellos en el gobierno federal, en cortes federales, y uno en el estado de Georgia, ¿verdad? Que es un caso en una ley estatal, ¿verdad? En una corte estatal, ¿verdad? Simultáneamente va a estar en campaña política, si es que prevalecen las primarias republicanas, ¿verdad? De manera que Trump va a tener una gran cobertura de los medios en ese periodo y sin duda él va a hacer una buena cosecha en las encuestas, ¿verdad? Y en apoyo del sector republicano grande que lo favorece porque entiende, ¿verdad?, de que todas estas acusaciones son toda una trama del Partido Demócrata para evitar que regrese a la Casa Blanca. Ese es el planteamiento que ha hecho el propio Trump y las huestes republicanas que lo siguen también lo creen, ¿verdad? Bueno, pero el caso de Trump tiene unos elementos importantes porque en el caso de Georgia, si Trump llegara a ser presidente, porque esas son las cosas insólitas que pueden ocurrir, ¿verdad?, en el 2024, el próximo año, es que el presidente de los Estados Unidos no va a poder hacer nada, ¿verdad? En este caso Trump, si llegara a la presidencia, para evitar que los casos continúen, ¿verdad? Porque no va a poder influenciar al Departamento de Justicia de Georgia, porque el Departamento de Justicia de Georgia es del Estado, no tiene que ver nada con el gobierno federal, ¿verdad? Y el presidente no va a poder hacer nada para eso, de manera que vamos a ver unos escenarios nunca vistos, ¿verdad?, en esta acusación que sin duda es el escándalo mayor que ha vivido los Estados Unidos, ¿verdad? Incluso esta acusación es superior en términos de la envergadura del crimen que está planteando y de los cargos, ¿verdad?, y de la gravedad de lo que plantean las acusaciones de Georgia con respecto a lo que pasó en Watergate o con respecto a lo que le pasó a Clinton, ¿verdad?, con aquella joven que trabajaba en la Casa Blanca. Esto es una cosa mucho más grave y con unas repercusiones históricas mayores. Bueno, de manera que estaremos atentos a qué ocurre ahí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿verdad? Bueno, mire, me parece importante, vamos a discutirlo próximamente, es el asunto de que en Puerto Rico pues hay 16 proyectos de energía renovable aprobados por el negociado de energía y muchos de ellos son proyectos de placas solares. Y en Puerto Rico ha habido una reducción de los terrenos agrícolas, ¿verdad? Y mientras eso está ocurriendo, estos proyectos se quieren ubicar en terrenos agrícolas, de manera que en Puerto Rico no hay una conciencia de la importancia de la agricultura. Por eso es que ocurren estas cosas. O sea, este debate es un debate limitado a un grupo de gente, ¿verdad?, que son las personas que tienen preocupaciones ambientales, ¿verdad? Y la mayor parte de las personas que usted conversa sobre este tema, lo que entienden es que está justificado el uso de los terrenos agrícolas, pues porque necesitamos la energía eléctrica. La energía eléctrica a base de las sustancias fósiles, ¿verdad?, es muy costosa, de manera que nos conviene tener energía eléctrica barata y si esta viene de fuentes renovables, pues mejor. Pues claro que sí, ¿cómo que no?
claro que sí, pero tener que sacrificar los terrenos agrícolas para colocar esas fuentes de energía, eso en Puerto Rico no se ha discutido, la clase política desconoce y no le importa tampoco el tema de la agricultura. Aquí ha habido reclamos para que se establezcan leyes para tratar de garantizar lo que se llama la soberanía alimentaria, ¿verdad? O seguridad alimentaria. Eso no le importa a nadie en Puerto Rico. En otras partes del mundo sí es un debate importante. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Bueno, el tercer tema que quiero plantear es que en Argentina ha ganado unas primarias un economista que se llama Javier Milei. Esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Se presenta como el candidato de la anticasta política, una referencia a lo que, según él, es la clase política argentina tradicional, supuestamente solo ocupada de sus propios intereses y su propia sobrevivencia. Somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio, porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años en las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado. Es el líder de un grupo que se llama La Libertad Avanza, una figura que las encuestas lo veían perdiendo, ¿verdad? Y de pronto ha resultado ganador. Es una figura distinta a todo lo que es la clase política tradicional en Argentina. Sus propuestas también lo son. Por ejemplo, él favorece que la gente pueda vender sus órganos internos para sacar dinero. O sea que si un argentino quisiera vender un riñón para sacar $10,000, pues lo podría hacer. Eso lo favorece él. Allá hay leyes que lo prohíben, pero él favorece eso. Favorece la dolarización de la economía, es decir, eliminar el Banco Central de Argentina y que el dólar allá argentino desaparezca y solamente se usa moneda americana. Y favorece legalizar la venta de armas, en fin, una serie de medidas que han creado una gran controversia, pero Milei es una figura que rompe con los esquemas y además trata de ofrecer una alternativa a un país angustiado económicamente, ¿verdad? Por problemas con la economía, la inflación es enorme en Argentina y el dinero en Argentina no producido allí, la moneda argentina no da para nada. Usted va allí con dólares americanos y vive como un multimillonario, realmente, porque el costo de las cosas es sumamente barata en moneda norteamericana. De manera que Milei viene a enfrentar un país insatisfecho, con una gran incertidumbre, ¿verdad? Y con una clase política avejentada, acostumbrada a estar en el poder y que se le acusa de corrupta. Es en ese contexto que surge esta figura política que rompe los esquemas y que podría figurar como el principal candidato en las próximas elecciones que van a ser en octubre, tengo entendido que es el 22 de octubre. De manera que vamos a estar atentos a eso, ¿verdad? Porque es importante ver qué ocurre con estas figuras políticas, ¿verdad? Que rompen los esquemas, ¿verdad? Que podemos estar malinterpretándolos, ¿verdad? Desde la distancia, porque no conocemos exactamente todas las cosas que ocurren allí, porque no vivimos allí, ¿verdad? De manera que yo solamente trato de comentar que ha roto los esquemas, porque he escuchado mucha gente, analistas políticos en Puerto Rico, que estoy seguro que desconocen de lo que están hablando, pero lo dicen. Pues que es una persona absurda, que es un loco. Yo no voy a decir eso. Voy a decir que ha roto con los esquemas y ha sido visto por la masa de argentinos como una esperanza. Bueno, vamos a hablar ahora con el doctor César Rey. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Muy buenos días y un privilegio estar con ustedes aquí hoy en este foro educativo y ciertamente una mesa de conversación con amigos. Sí, claro. Bueno, algunos de ellos herederos de amigos míos también, así que estoy muy entusiasmado. Y gracias por la invitación, Miguel.
Ok. Doctor, vamos a hablar de la violencia política. Esto a raíz de la semana pasada surgió en los medios de comunicación un video cuando un candidato ecuatoriano a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado salvajemente por 3 balas, ¿verdad? Ya habíamos tenido también eventos de esa naturaleza en distintas partes del mundo. El último que acuerdo también es precisamente Cristina Kirchner, que fue sufrió un intento de asesinato y la pistola no produjo las balas, pero estuvo a punto de morir también. ¿Por qué surge la violencia política, doctor César Rey? Bueno, yo un poco la perspectiva sociológica mía va tratando de entender la intolerancia, ¿verdad? Nosotros estamos en un país que se ha politizado de una manera absurda, donde los absolutos son los que reinan muchas veces en el diálogo. Algo que no es nuevo, ¿ah? Yo tuve ocasión de trabajar la década del 30. Trabajé en un proyecto de tesis doctoral sobre el parlamentarismo obrero en Puerto Rico, donde se dieron una conjugación de fuerzas de alianza en aquel momento y de coalición entre un partido socialista de Santiago Iglesias Pantín en aquel momento, ¿verdad? Y un partido republicano, anexionista. Así que de momento la reivindicación de los trabajadores estaba al lado de los que profesaban y buscaban la unión con Estados Unidos. Y en esa década, la década del 30, se dieron todos los elementos de polarización más absurdos y de violencia también. O sea, la violencia es algo que ha estado acompañando a la política de Puerto Rico por largas décadas. Y previo a eso, igualmente, ¿verdad? Yo puedo pensar en los últimos 110 años de existencia de la política en Puerto Rico y sin duda alguna ha estado matizada por la situación absurda de la intolerancia. En años recientes, y puedo pensar en los últimos 20 años, donde pues he visto más de cerca esa polarización, viene acompañado de fundamentalismo religioso, Miguel, viene acompañado de falta de entendimiento de lo que es la razón de la política, que es un ejercicio sumativo, ¿verdad? No es un ejercicio de resta. Viene acompañado también de temores e intimidaciones. Nosotros, por nuestra condición colonial, también hemos tenido permanentemente el fantasma de los absolutos y el fantasma del comunismo por un lado, el fantasma de la exclusión por otro, y toda esa conjugación de elementos con un Estado extremadamente dependiente. Pensemos que más de la mitad de este país tiene algún tipo de dependencia del Estado en términos de subsistencia. Pues vuelve el clima político en un clima de miedo, acompañado con un liderato que desde la década de los 70, podría decir, con el advenimiento del bipartidismo más crudo, ¿verdad? Y con las figuras políticas que tuvimos en la década a finales de los 60, en los 70 y particularmente en los 80, figuras fuertes donde el más abrasivo era el que mejor salía, el abrasivo era el que impactaba, impresionaba a nuestra población que vota. Y ese estilo de macho, ¿verdad? Ese estilo de visualizar la política como el ejercicio del más poderoso, el más déspota, todavía sigue presente. Voy a agregarle más sal a esta herida. La sal a la que estamos hablando, me refiero a los programas que tienden a provocar violencia. Gente peleando frente a cámaras, gente peleando en los micrófonos. Nos levantamos por la mañana con titulares sensacionalistas, con el fatalismo que acompaña a este país, muchas veces como que aquí ya está todo perdido. Yo he estado, cuando estaba de secretario de Educación en el gobierno, yo iba a programas donde escuchaba que el director de noticias le decía, vamos a poner primero la noticia del crimen, vamos a poner primero la noticia
del maltrato para captar la atención y buscar, desgraciadamente, rating. Todo esto se maneja, no se dice, no se articula de esa manera, pero todo esto ha creado un clima que desde mi punto de vista es un clima antagónico, es un clima de intolerancia, es un clima de polarización, y perdonen que repita las expresiones, pero eso es lo que estamos viviendo. Al punto que entonces empieza a prevalecer en algunos circuitos la desesperanza, empieza a prevalecer la falta de optimismo frente al país, pues eso es sumamente peligroso. Eso es sumamente peligroso porque la intolerancia entonces lleva a persecución. Históricamente aquí ha habido persecuciones con distintos sectores. En un momento dado fue político, en otro momento ha sido por orientación sexual, y ya en estos días se sigue proliferando esa intolerancia, inclusive con un partido sumamente conservador que plantea legislaciones que pueden sonar decimonónicas más que actualizadas con las realidades que está viviendo nuestro Puerto Rico. Así que, de nuevo, gracias a espacios como este, Miguel, que se puede reflexionar más profundamente sobre estos asuntos, pues nos permite educarnos, pero en la secuencia que se vive en el día a día de muchos de los medios, es la prisa, es el análisis superficial, se premia el análisis que sea agresivo, y si peleamos, pues mejor, porque eso da una sensación de interés. Y ese es el entendido, ¿verdad? Mediáticamente se está creando un imaginario de intolerancia que se traduce en la violencia hacia la mujer, se traduce en la violencia hacia los niños, se traduce a la violencia contra los viejos. O sea, yo he estado viendo, hoy sale en la prensa una estadística que es dramática. O sea, todos los meses en lo que llevamos de año se reportan más de 1,000 casos de maltrato de menores en Puerto Rico. Esto es inconcebible. O sea, hay más de 1,000 casos reportados al Departamento de Familia como producto de algún tipo de violencia. Y quiero hacer la aclaración de rigor, porque lo hago en todo momento. Esos son los que se reportan. Pensemos en los que no se reportan, y a lo mejor podrían ser no 1,000, sino 1,500, ¿verdad? Y no temo al dar la cifra. Igualmente, hay 241 casos más al mes de hoy, estamos en agosto, que el año pasado, en términos de maltrato de viejos, que no es una palabra mala, es una palabra de antigüedad. Estamos hablando de 274 casos más de los 7,000 casos reportados en 8 meses de maltrato a envejecientes, viejos, adultos mayores, como usted lo quiera llamar, que todo eso son eufemismos, la verdadera palabra es viejos. Que en orden de sabiduría, ¿verdad? Y antigüedad. Aquí, pues, en ocasiones alguien lo interpreta peyorativamente. En síntesis, Miguel, la violencia política tiene violencia social y tiene, obviamente, el significado de intolerancia, y parecería ser que la intolerancia es la manera de sobrevivir, lo cual me parece terrible. Oiga, doctor, me parece interesante lo que ha planteado, ¿verdad? El enlace que hace de la intolerancia, ¿verdad? Junto con la aparición en Puerto Rico de ese partido político, ¿verdad? Que favorece unas posiciones muy conservadoras. Mi pregunta es si la sociedad puertorriqueña es así, es conservadora, es fundamentalista, tiene esas ideas, porque yo, ¿verdad? Conozco un Puerto Rico fundamentalmente urbano, vamos a hablar, y fundamentalmente pues conozco un puertorriqueño tolerante. O sea, yo conozco un Puerto Rico de mucha gente tolerante, que hay gente que no lo es, sí, siempre va a haber, pero yo entiendo que la mayoría de la gente en Puerto Rico, ¿verdad? Y basado en mi experiencia, como he dicho, siempre he vivido en áreas urbanas, pues me parece que en Puerto Rico es un país de gente tolerante, que lo que favorece son los derechos, más derechos, ¿verdad? No restricciones, no la posición intolerante de atacar al otro porque es distinto, ¿verdad? Me llama mucho la atención la aparición de este partido, ¿verdad?
que da la impresión de que hay suficiente gente en Puerto Rico que favorece esas posturas, y no sé si eso es así. Yo coincido. Creo que nosotros como pueblo somos un pueblo noble, de una, me parece a mí, de una civilidad significativa, y no debemos malinterpretar, ¿verdad? Una cosa es lo que el imaginario político quiere crear, los medios quieren crear, inclusive las redes. Otra cosa es lo que pasa en la sociedad. Sin embargo, estos grupos, por su carácter fundamentalista, están teniendo un arraigo ante el desespero de algunos ciudadanos, ¿verdad? Están teniendo una lectura que desgraciadamente está malintencionada. A mí me parece terrible que estemos discutiendo asuntos que pertenecen al siglo pasado en momentos donde se tiene que legislar a favor de los más vulnerables, donde se tiene que legislar a favor de la mujer, de los menores, y que todavía se siga atacando, se siga puntualizando organizaciones e inclusive individuos o personas para crear ese clima de poca tolerancia. Eso no es sinónimo de que el país piense así, pero políticamente los que se están activando y los que están votando probablemente están siendo influenciados por esa intolerancia. Yo creo que ahí es que está el meollo de esta discusión. A mí me asombra mucho la fuerza que han tenido esas nuevas orientaciones, ¿verdad? A mí me sorprende que hubieran tenido la cantidad de legisladores que tienen y el espacio que han tenido en la sociedad puertorriqueña. Eso quiere decir que puede haber un entendido equivocado desde mi punto de vista, ¿verdad? Un entendido de que la sociedad tiene que corregirse porque se ha vuelto muy liberal, porque está en manos de radicales. Ese fenómeno del que yo hablaba al principio, Miguel, me parece que se manifiesta de distintas maneras, y yo creo que eso sí es peligroso, porque inclusive hemos visto entonces en los otros partidos cómo tratan de traer la brasa a su candela, ¿verdad? O sea, cómo se derechizan. Y los dos partidos principales en este país, sin duda alguna, que han asumido posiciones cada vez más conservadoras. Y eso sí es extremadamente peligroso. Y bueno, ha surgido por otro lado un movimiento que tiene un impacto y hay posibles alianzas, pero todavía no son mayoría. Así que mientras eso ocurra en una conquista de poder, la conclusión es que la gente tiende a pensar más, los que votan, ¿verdad? La gente que se activa para votar, tienden a ser más consecuentes con ese pensamiento más conservador que liberal. Y habría que escudriñar un poco más de cerca, Miguel, este fenómeno que se está dando en Europa. Acabamos de ver unas elecciones en España que a mí me parece, por poco gana el Partido Popular. El Popular estaba en alianza con Vox. Con Vox, es la falange, ¿verdad? Sí. Es revivir nuevamente el fascismo bueno, en Italia también ganaron los ultraderechistas. Francia. O sea, estoy hablando un poco lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. O sea, tenemos unas fuerzas realmente de derecha que tienen mucha importancia, y hay una tendencia hacia la derecha en el mundo. Quiero solamente agregar una cosa de lo que tú estabas mencionando, Miguel, que me parece interesantísimo con relación a Argentina, y tú lo decías con mucha razón. Yo creo que parte de nuestro problema es que estamos analizando la política con esquemas del siglo XIX. El paradigma sobre el cual tenemos que analizar ese fenómeno de Argentina, del que tú hablabas, tiene que ser a la luz de la nueva sociedad, ¿verdad? De unos conceptos distintos. Yo creo que la ciencia política en ocasiones es muy conservadora. Seguimos trabajando con partidos, el concepto de partido del siglo XIX, cuando en realidad esto ha evolucionado de otra manera. Pero de que existe un movimiento conservador acercándose cada vez más, y bueno, hemos saltado a Trump, por donde tú empezaste el programa, ¿verdad? Y lo que supone eso. Así que yo creo que tenemos unos retos grandísimos, y me parece que la única tabla de salvación tiene que ser educar a través de redes, educar a través de los medios, y sin duda alguna crear conciencia, ¿verdad?, desde el punto de vista cívico. Sí, oye, esa atmósfera, ¿verdad?, que se ha creado a nivel mundial, que ha favorecido estos movimientos de derecha,
que son portavoces de posiciones bien intolerantes, ¿verdad? Indica también que la intolerancia pues vende, vamos a decirlo así, la intolerancia vende. El proyecto de Dignidad, que es el partido que hemos estado hablando, pues tiene unas posiciones bien intolerantes. Y entonces, de hecho, he visto gente joven ahí en ese partido pues, defendiendo estas posiciones intolerantes, que producen violencia, vamos a hablar claro. O sea, y que promueven la violencia contra personas de distintas género, ¿verdad? Y preferencias sexuales. A mí me llama mucho la atención eso. Me llama la atención que en Puerto Rico pues esas posiciones son cada vez más aplaudidas. Y de hecho, ¿sabe lo que me llama mucho la atención también? Que los medios, los periodistas, en los medios de comunicación, pues también asumen unas posiciones intolerantes que promueven la violencia. Por ejemplo, recientemente con el joven que fue acusado o que ha sido acusado de incesto, ¿verdad? Pues yo escuché unas posiciones de periodistas que casi lo que estaban solicitando era que lo lincharan públicamente, ¿verdad? Sí. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque la prensa es la que está llamada a tener una reflexión, ¿verdad? Y ser una fuente de reflexión y de iluminación al país. Y entonces que esté repitiendo las mismas posiciones de determinados sectores del país, eso sí que para mí me preocupa. ¿Qué comentario tiene con respecto a eso? Yo creo que, de nuevo, los medios tienen un poder de influencia y de creación de opinión dramático, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a mis discípulos, no importa lo que usted aprenda aquí, todo esto se puede desautorizar con 30 segundos en las redes o 30 segundos en los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay una fascinación en el medio que cautiva mucho más que cualquier discurso. Y no cabe la menor duda de que también dentro de los circuitos de orientación periodística, pues hay unas preferencias y en ocasiones me parece que se convierten en un eco para avivar posicionamientos encontrados, lo cual es terrible, ¿verdad? Honestamente, hay unas situaciones mediáticas que de alguna manera ponen al descubierto esa intolerancia y nada más aquí hay que prender la televisión y la radio por las mañanas para darse cuenta uno de lo que está ocurriendo en términos mediáticos, ¿verdad? Donde sí. Hay líneas editoriales muy fuertes, eso no se puede negar. Hay otros que buscan cómo conciliar, ¿verdad? Y desgraciadamente, Miguel, y esto pues lo hemos vivido, los políticos les fascina caer presa de esos discursos, sí. ¿verdad? De esos elementos histriónicos que hipertrofian realidades y tornan la discusión en absoluto, ¿verdad? Como si la vida fuera blanco y negro. Ojalá fuese así de fácil. Hay muchas zonas grises que hay que buscar cómo entenderlas. Y el liderato político ha asumido en ocasiones esa línea dura como sinónimo de que así es que yo conquisto mis votos. Eso sí es bien peligroso. Y eso puede pasar tanto en la izquierda como en la derecha. ¿eh? Dicho sí, claro, paso, claro. ¿No? Oiga, doctor, ¿verdad? Para finalizar, ¿verdad? Y qué pena que hay que finalizar, porque el tema es muy interesante. Pero en Puerto Rico hace 2 semanas, ¿verdad? Las autoridades federales arrestaron a 3 dominicanos, ¿verdad? Que habían sido traídos a Puerto Rico de forma ilegal. Y que fueron tomados de rehén por otras personas. Y el planteamiento fue que había aquí una trata humana. Los querían para venderlos o mercadearlos como si fuesen mercancía. Usted que es especialista en esto, ¿verdad, doctor Rey? ¿Qué comentario tiene con respecto a esto? Nosotros llevamos 20 años trabajando con el tema de trata. En la década de los 80... nosotros comenzamos estudios sobre la migración no documentada a Puerto Rico de los dominicanos y desde entonces se registraban esos elementos de cautiverio, secuestro, pedir a cambio de la liberación, pedir dinero. Esto es más común de lo que se piensa. Se puso de relieve hace unos días atrás, pero esto viene ocurriendo. Hay mafias detrás de esta migración. Mafias que en ocasiones se combinan con drogas, mafias que en ocasiones se combinan
con organizaciones del crimen organizado que implican la narcoeconomía. Nosotros lo hemos documentado con menores en los últimos 20 años, pero desde la década de los 80, nosotros en otro estudio que hicimos, en aquel momento auspiciado por la National Science Foundation y el Censo, descubrimos que había una cantidad de ejércitos de reserva en cautiverio, que son los dominicanos, que vienen a aportar al país sobre trabajos que los propios puertorriqueños no queremos hacer. Dejar eso claro, no vienen a robarle el trabajo a nadie como se pensó en algún momento. Pero toda esa realidad de fuerza laboral dominicana no documentada sufre una serie de etapas, cuesta mucho dinero. Llegar a Puerto Rico puede costar hasta $7,000. O sea que la gente que viene no son los sectores más pobres, sino son sectores que de alguna manera han podido recaudar ese dinero para llegar a Puerto Rico. Y nosotros entrevistamos en un momento dado enfermeras que eran niñeras de niños, niñeras de menores, perdón, enfermeras que eran asistentes o cuidadores de adultos mayores con conocimiento, pagándoles sueldos de miseria y teniéndoles en situaciones de prácticamente cautiverio. Quiero igualmente resaltar que aquí hay un ejército de domésticas en Puerto Rico que está en manos de las dominicanas y en ocasiones sufren vejámenes de agresión sexual, de extensión de horario. Eso sí las entrevistamos nosotros en esta etapa de trata humana. Pues no se había visibilizado. Me parece que el señalamiento de los 3 dominicanos y el descubrimiento, entre comillas, de esa población, de esos 3 dominicanos en ese momento, lo que refleja es que eso es un mercado, que ese mercado está aquí nutriéndose por varios intereses, que supone corrupción también, dicho sea de paso. Claro. Y esos son los que de alguna manera son identificados. Piensen que probablemente, y esto se puede cotejar, de cada uno que se identifica, probablemente quedan 9 sin identificarse, ¿verdad? Esos fueron los 3 que aparecieron. Eso no quiere decir que hay que alarmarse porque existe un número desproporcionado, pero de que existen modalidades de esclavitud moderna, sin duda alguna, nosotros la hemos documentado en la narcoeconomía, la hemos documentado con los menores y no cabe la menor duda de que con migrantes no documentados, que es como yo prefiero clasificarlo, ¿verdad? Nadie es ilegal en una sociedad. Así que en ese renglón me parece que pues tendríamos que buscar otro tipo de análisis y de identificarlo porque hay mucha manipulación y mucha injusticia con esa fuerza laboral dominicana en Puerto Rico. Tan útil que ha sido, ¿verdad? Tan útil que ha sido. Y como usted ha planteado, para usted recaudar $7,000, $8,000 de venir a Puerto Rico, pues tiene que tener unas habilidades y unas destrezas que sin duda, ¿verdad?, son útiles en nuestra economía. Sí, sin duda. Yo quiero solamente resaltar un dato sobre la población dominicana. Hace unos años atrás, en la década de los 80, aquí había titulares que decían desproporcionadamente la cantidad de migrantes no documentados que estaban entrando. Nosotros hicimos un estudio para el censo y encontramos que esa no era la realidad, ¿verdad? Pero sobre todo que venían con 9 años de educación. No estamos hablando de la rueda más baja, del sector más bajo de la rueda social. Y que venían a emplearse. De hecho, nosotros hicimos un estudio en el barrio Gandul. Hay una publicación, un libro sobre el barrio Gandul. En ese barrio Gandul, en Santurce, el 100% de los dominicanos y dominicanas que nosotros entrevistamos estaban trabajando. Y tengo que decir en igual proporción que el 90% de los puertorriqueños y puertorriqueñas que entrevistamos en ese sector, todos eran de la tercera edad, sin duda alguna, porque los hijos ya se habían ido de ese sector, estaban viviendo del Estado, o sea, estaban recibiendo algún tipo de beneficio del Estado. Así que esa idea tan prejuiciada, ¿verdad?, que tenemos con los dominicanos, pues fue desmentida en ese estudio. Y no cabe la menor duda que la aportación de la población dominicana a Puerto Rico ha sido sumamente importante. Sí, sí. Siempre los he visto yo, son personas trabajadoras, muy trabajadoras. Bueno, pero gracias por su participación, doctor. Es que ha llegado el fin de su participación, pero el tema tiene ramificaciones y se le puede dedicar más tiempo en el futuro, ¿verdad? Porque es muy interesante y necesario que se discutan estos temas. Muchas gracias.
Muchas Muy gracias. honrado por Muy la bien. invitación. Bueno, hemos visto, ¿verdad? Hemos tenido esta conversación con el doctor César Rey sobre la violencia política y sobre la trata humana. Es muy interesante. Bueno, informe semanal. Llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, por la procesadora de leche Suiza Dairy y por el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos inmediatamente. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con informe semanal, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar con el licenciado Omar Saadé Jordán. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por la oportunidad. Sí. Bueno, licenciado, esta semana 6 organizaciones, ¿verdad?, ambientalistas radicaron una demanda, una petición demandamos en el Tribunal Superior de San Juan para que ese tribunal le ordene al gobierno a cumplir la ley, ¿verdad?, para que estos proyectos de energía renovable que están siendo aprobados por el negociado de energía se evalúen adecuadamente, ¿verdad?, y no se utilicen los terrenos agrícolas que se están ya perfilando en la mayor parte de ellos. Específicamente, usted plantea, ¿verdad?, por lo menos en el pleito, usted es uno de los abogados del pleito, que la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático de Puerto Rico ordena que para estos proyectos de energía renovable se utilicen otras alternativas que no sean los terrenos agrícolas, como los techos de las casas o aquellos lugares donde no haya a tener efecto en la actividad agrícola, ¿verdad? Como serían los terrenos donde están los vertederos clausurados, ¿verdad? En fin, ¿no es así? Sí, correcto. Esto es una demanda que se ha presentado esencialmente para proteger las tierras agrícolas que tiene el país. El plan de uso de terreno reconoce precisamente que hay una pérdida acelerada y continua de estos terrenos y el gobierno se ha propuesto en el plan de uso de terreno precisamente rescatar la actividad agrícola. También en el plan de uso de terreno se reconoce que estos proyectos industriales representan una amenaza a esa pérdida continua de los terrenos agrícolas. El reclamo que se presentó en el tribunal tiene su base en las normas que protegen el ambiente, la planificación en Puerto Rico, la mitigación ante el cambio climático y también la política pública energética. La política pública energética nos habla de lugares aptos, previamente contaminados e impactados, como los vertederos en desuso. ¿Okay? Entonces, la ley de mitigación al cambio climático nos habla también de que al integrar estos proyectos se deben de considerar los proyectos previamente impactados. Entonces, sin embargo, esto pues contrasta dramáticamente con lo que está haciendo actualmente el negociado de energía, que está llevando a cabo unos procesos de requerimientos, de propuestas para evaluar y conceder contratos de compra de energía. De los 16, son 6 procesos de requerimiento de propuesta y de los 18 proyectos del primer proceso de requerimiento de propuesta, 16 de ellos se pretenden ubicar en los suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas, es decir, en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.
lo cual pues es claramente incompatible con lo que nos dice la ley de política pública energética sobre el cambio climático. El reclamo pues es sumamente importante pues porque no se limita a esos 16 proyectos que se pretenden ubicar ilegalmente, sino que solicita de la agencia, en particular del negociado de energía y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que cumplan con su deber y de identificar los lugares aptos. Ese deber, ese cumplimiento del deber es necesario e importante para evitar que se continúen proponiendo los proyectos en las tierras agrícolas. Los proyectos que restan de esos que pudiesen considerarse en un futuro, estaríamos hablando de unos 80 a 100 proyectos, y eso implicaría, según el patrón que lleva ahora mismo el negociado, implicaría unas 30,000 a 35,000 cuerdas de tierras agrícolas que se perderían. Un impacto fuerte, ¿verdad? Un impacto enorme. Sí, definitivamente. Entonces contrasta pues dramáticamente con las metas y las exigencias en ley que hay para lograr la soberanía alimentaria. La misma ley del plan de uso de terreno cataloga como increíble la pérdida de terreno. Estamos hablando de unos 60 a 70 años. Los últimos 60 a 70 años se han perdido 1.300.000 cuerdas. ¿Esas son cuerdas que estaban protegidas por la Autoridad de Tierras? Son tierras agrícolas que se han perdido y así reconocido en el plan de uso de terreno. ¿Cuál es la causa de esa pérdida? Bueno, pues muchas, pero entre ellas el desparrame urbano, la falta de una fiscalización de la planificación y las consultas de ubicación. Aquí se otorgan unos contratos y esos contratos le exigen a las partes, ¿verdad? Le exigen conseguir las autorizaciones, pero hay un problema dramático aquí, que es que no se pueden conseguir las autorizaciones para esos proyectos así ubicados en los suelos rústicos especialmente protegidos. Así que el efecto de todo esto es un atraso en la integración de la energía renovable para el país. Los grupos que presentaron esta demanda son organizaciones con una trayectoria muy larga, defendiendo los recursos naturales en el país, pero también son organizaciones con una trayectoria en la defensa de la agricultura en el país y pues instan este reclamo pues con el propósito de proteger esas tierras agrícolas. Licenciado, la pregunta es, ¿cuál es la oportunidad que usted ve de que este pleito, esta petición de mandamos tenga éxito en el tribunal? ¿Cómo usted ve su propio caso? Bueno, las posibilidades de prevalecer son claramente altas. La ley nos habla de identificar los lugares aptos en lugares previamente contaminados y eso contrasta dramáticamente con lo que está ocurriendo. La ley nos habla de los lugares previamente contaminados, no la reserva especial agrícola, que es catalogada en ley como imprescindible para lograr las metas de la soberanía alimentaria que necesita el país. Sí. Licenciado, la responsabilidad de identificar los terrenos que están en desuso, ¿verdad? Que no sean terrenos agrícolas, ¿esa responsabilidad cae en el Departamento de Desarrollo Económico? Sí, gracias por la pregunta. La ley nos habla de identificar los lugares aptos. Esa responsabilidad se le impone al negociado de energía. ¿Qué pasa? Que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio también tiene el deber en ley de asistir al negociado al identificar esos lugares aptos y de someter sus conclusiones al negociado. Pero eso no ha ocurrido. No ha ocurrido y el riesgo
de que se continúen perdiendo las tierras agrícolas con el proceder de las agencias, pues es sumamente alto y es un peligro para el futuro de las tierras agrícolas del país. O sea que todo este proceso de aprobar proyectos está defectuoso. O sea, si no se han cumplido con estos requisitos de ley, pues está defectuoso ese proceso. Esa es la conclusión, ¿verdad?, que surge de aquí. Sí, yo diría defectuoso y sumamente arbitrario y violatorio de la ley. ¿Por qué? Porque el negociado ha estado llevando durante mucho tiempo ya estos procesos y de forma confidencial y secreta, al extremo de que no quisieron proveer la información sobre la identidad de los proyectos. No quisieron proveer la información de la extensión y el tamaño de los proyectos. Y no quisieron proveer la información de la ubicación de estos proyectos. Se tuvo que acudir al Tribunal de Primera Instancia para que proveyeran esa información. Y finalmente la proveen y ahí nos percatamos que en realidad todos estos proyectos se pretendían ubicar ilegalmente. El negociado ha llegado al extremo de eliminar del récord las mociones para participar y para intervenir en esos procesos, las eliminan del récord y tampoco las adjudican sin justificación alguna. Para que entienda el público, el negociado tiene unos casos en el que las partes pues presentan su escrito y ahí aparecen de forma digital en un registro en el mismo negociado. Y sin embargo, los grupos han presentado mociones y se eliminan del récord. O sea, no es que no se adjudican tan siquiera, es que se eliminan del récord. Sí, como, y eso fue una que al final de situación cuentas, que incide en la participación del público en estos proyectos tan importantes para el país. Entonces, si me permiten, Miguel, son importantes considerar todo esto, no solamente por el efecto contradictorio e ilegal que tiene esto en las tierras agrícolas, sino también los efectos que tiene en las comunidades cercanas. Estos proyectos no aportan al componente fundamental de un sistema y una red eléctrica resiliente y segura. ¿Por qué? Porque dependen de lo más vulnerable que tiene el país cuando llegan las emergencias y los huracanes. Dependen de un sistema de distribución y transmisión, y por lo tanto no aportan al componente fundamental para atender una emergencia. Pero además iba a mencionar que estos proyectos industriales representan una amenaza a la vida y propiedad de distintas comunidades que están cercanas y aguas abajo. Bueno, ustedes han planteado, ¿verdad?, que el proyecto de Salinas puede provocar inundaciones, el proyecto de Salinas. Sí, correcto. Provocaría inundaciones y aumento en las escorrentías y también en el lodo, ¿okay? En las aguas con lodo en la comunidad. Muchas de esto ya se ha registrado luego de que una empresa Ciro al norte de la comunidad del Coquí en Salinas comenzara la remoción de la capa vegetal. Luego de eso, con unas lluvias se agravaron los problemas de inundación y también se evidenció todo el lodo bajando por la comunidad. Es en realidad una situación dramática en que se están perjudicando las tierras agrícolas, pero además no se está mirando y se está ignorando la vulnerabilidad de las comunidades. Sí. De las comunidades cercanas. Sí, oiga, licenciado. Continúe. Sí, ¿no? Y del país completo, porque son proyectos, como estaba diciendo, que no aportan al componente fundamental de un sistema resiliente ante emergencias. Sí. Oiga, licenciado, ¿verdad? Para finalizar, no está en la demanda, pero en la conferencia de prensa que celebraron las organizaciones cuando se radicó el mandamos,
se hizo mención de una declaración jurada, ¿verdad?, que surgió los otros días en el pueblo de Guayama, en la que un agente de bienes raíces denuncia que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, intervino en una venta, ¿verdad?, de un lote de terreno que está junto a la finca que pertenece a una empresa del secretario, ¿verdad?, en la que su hijo es vicepresidente, y que ese terreno va a ser alquilado a una empresa que va a construir allí un parque de placas fotovoltaicas, que es el proyecto de Salinas que hemos comentado. Pero que él intervino en la venta de una finca que está junto a la finca de él, ¿verdad? Porque alegadamente pues la quieren adquirir también. Probablemente si el proyecto de placas fotovoltaicas se fuese a expandir, se podía expandir a ese lote de terreno. Ustedes hicieron mención de eso en la conferencia de prensa. ¿Qué le parece ese ángulo, verdad? Que no está incluido en la demanda, pero que ciertamente sí levanta muchas interrogantes, porque de hecho hay una querella contra el secretario por este asunto en la Oficina de Ética Gubernamental. Sí, sobre ese asunto y ese proyecto me gustaría mencionar dos cosas brevemente. En el contrato de compra de energía se hace alusión a que se trata de un proyecto de unas 390 y pico de cuerdas, pero de un análisis que se ha realizado y de otros documentos que no constan en el negociado, hemos podido identificar que se trata de un proyecto de más de 1.000 cuerdas, unas 1.300 cuerdas. Eso pues contrasta dramáticamente con lo que se le ha dicho en el negociado a través del contrato de compra de energía. Y en cuanto al conflicto de intereses del secretario, las organizaciones desde hace mucho tiempo ya han pedido la destitución del secretario precisamente por el conflicto de intereses. El Departamento de Agricultura emitió un endoso a ese proyecto industrial en el que él se ve beneficiado y su familia, mientras por otro lado se han denegado endosos de otros proyectos industriales precisamente porque se ubicarían en suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas. Según las propias guías del Departamento de Agricultura, no se supone que se endosen los proyectos industriales de energía renovable en las tierras agrícolas. Sin embargo, el Departamento de Agricultura endosó el proyecto en el que el hijo es vicepresidente. O sea, el hijo del secretario de Justicia es el vicepresidente de esta organización, de esta corporación que le alquila los terrenos. Entonces, pues se ve beneficiado su pecunio. De ese endoso en realidad, que es contrario a las otras determinaciones que ya ha tomado el Departamento de Agricultura. Sí, se va a ver beneficiado su pecunio, ¿verdad?, en esa corporación, el pecunio del secretario de Agricultura, en esa empresa que se llama Agriar LLC, en la que el secretario es accionista y el hijo es vicepresidente. Esto realmente es una cosa tan escandalosa y la administración de Pedro Pierluisi ha mantenido un silencio absoluto, ¿verdad?, con respecto a este asunto tan escandaloso, ¿verdad?, que llama mucho la atención el manejo ético de un gobierno, ¿verdad?, a la altura del 2021, del 2023, de estos asuntos tan delicados, ¿verdad?, en una atmósfera donde continuamente se señala a distintos funcionarios de Puerto Rico como corruptos, ¿verdad?, y que el gobernador hace exhortaciones para detener y para perseguir la corrupción, pero tiene en su propio gabinete gente imputada de eso y no hace nada para impedirlo. Bueno, licenciado, para finalizar, ¿qué comentario tiene? Porque siempre el tiempo nos traiciona. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema. Me parece que es bien importante para el país por el desarrollo y la integración de la energía renovable que queremos y por la protección de las tierras agrícolas que son imprescindibles para el país.
Sí, pues muchas gracias, licenciado. Le vamos a estar dando seguimiento. Le agradezco mucho su participación y lo llamaremos próximamente para darle seguimiento a qué va a ocurrir en el futuro con el pleito. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Bien. Bueno, informe semanal llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café, por la procesadora de leche suiza Dairy y por el Hospital Veterinario San Francisco de Asís en Atillo. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con informe semanal, ¿verdad? Vamos a hablar ahora con el economista José Alameda y el tema que vamos a discutir es la presencia en Puerto Rico de un economista chileno que se llama Alex Kaiser, ¿verdad? Un economista que es muy identificado con posiciones de derecha o de ultraderecha, ¿verdad? Que también favorece el liberalismo económico, ¿verdad? No es que yo esté en contra del liberalismo económico, pero él tiene unas posiciones muy interesantes, ¿verdad? Recientemente apareció unos planteamientos de él en el periódico El Vocero, donde dice que el analista político, ¿verdad?, dice que una posición mediocre, dado que Puerto Rico cuenta con más ventajas políticas y económicas que otros países en la región que se encuentran en una mejor posición en los indicadores de la libertad económica. Es decir, que Puerto Rico está en una posición de libertad económica, de acuerdo con una encuesta que se hizo de 181 países, Puerto Rico ocupa la posición 69, ¿verdad? Y entonces él dice que es una posición mediocre, ¿verdad? Y esto como resultado de las ventajas políticas y económicas que tiene Puerto Rico a la luz de la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, dice él, ¿verdad? Esto es malo, lo voy a citar, es mediocre. En consecuencia, hay mucho que mejorar en términos de corrupción, bueno, no mejorar la corrupción, sino detenerla. Sí, entendemos. Detenerla. Estado de Derecho, eficiencia del gasto público y la efectividad del Poder Judicial. Puerto Rico tiene el problema de un gobierno muy grande y regímenes laborales muy poco flexibles, ¿verdad? Así como que hay varios asuntos ahí que Puerto Rico debe mejorar en los indicadores de libertad económica. ¿Qué te parece, Alameda, a los planteamientos de Kaiser? Fíjate, vamos a verlo dentro de la justa perspectiva. Kaiser ha sido criticado en Chile y en otros países del mundo por sus posturas neoliberales. Esa postura neoliberal significa que casi siempre ellos aducen que el gobierno es grande, que el gobierno es el problema y que el gobierno debe retirarse de la actividad económica, reducir su injerencia. Y eso tiene cierta validez en las economías de orden capitalista, pues la empresa privada tiene que tener la mayor posibilidad y apertura para toma de decisiones. Pero me preocupa en gran medida que aunque lanza eso de manera bien genérica, no me dice las causas y efectos. Por ejemplo, mira, vamos a empezar. El gobierno es muy grande. ¿A qué se refiere con eso? Grande en términos de el número de personas empleadas. Vamos a empezar por ahí. Hace 10 años habían 200,000 personas empleadas en el gobierno. Hoy tenemos una proporción mucho menor. Estamos hablando de menos. El gobierno se ha reducido sobre un 30%. Inclusive se han reducido también aquellas empresas fundamentales que dan servicios como la salud y que dan servicios también como en la educación. Y ya tú ves el desastre que tenemos. Si el caballero Kaiser entiende que nuestro sistema de salud y educación funciona de forma maravillosa,
porque ha reducido su plantilla laboral. Yo no sé, tendría que venir aquí porque no ha vivido en Puerto Rico, obviamente. Así que esa validez de que el gobierno es grande ¿en qué sentido? En empleo, en la inversión que se hace, porque el gobierno no está haciendo obras de construcción últimamente, tampoco, porque el criterio de muchas de estos países es que el gobierno hace un crowding out. Crowding out significa que cuando mete su inversión, saca a la empresa privada. Pero en este caso no es así, porque lo que el gobierno está... Mira el caso de energía eléctrica, que hay 9.000 millones de los fondos FEMA ahí todavía en la línea y que no se ha logrado invertir en la actividad económica nuestra. ¿Ves? Así que te dice que es grande, pero no te analiza el caso de Puerto Rico, salud, educación, infraestructura. ¿Qué significa grande? Si, por lo menos, si todos los que hemos trabajado con las estadísticas de empleo, en Puerto Rico sabemos que el gobierno tiene menos personas empleadas, tiene 30% menos de personas empleadas. Inclusive, lo que estamos diciendo es que faltan plazas de empleo en el gobierno. ¿Ves? Okay. Segundo, la corrupción. Te dice que el gobierno lo dice, pero lanza eso sin reconocer que, como yo dije, la alianza público-privada más ilegal es la corrupción, porque la corrupción siempre tiene la ubicación con el sector privado. ¿Ves? Miremos los casos de los alcaldes últimamente. Aquel que recibió la torta, ¿verdad? ¿De dónde la recibió? Pues de la empresa privada. ¿Ves? Y cómo entonces los demás, el de Cataño, todos estos que han sido corrompidos y que hablamos del sistema de corrupción, es siempre el sector, los que trabajan en el sector de gobierno, que tienen la capacidad de la toma de decisiones, que hace que el sector privado, en una alianza entre esas dos partes, participe obviamente en un acto de naturaleza ilegal. Así que no es tan cierto decir que es corrupción y especialmente decir que la empresa privada es la gran cosa, sin entender de que esa corrupción tiene su ubicación con la empresa privada. Así que esos puntos, siempre que las personas me hablan en carácter genérico, dice, hay que privatizar. Y yo, sabes que la privatización es un contrato y hay que ver cómo ese contrato se da. Si el contrato es leonino, si favorece una de las partes y la otra no, pues es un mal contrato. Por lo tanto, las cosas no resuelven, las palabras no resuelven los problemas. Resuelven las acciones concretas en las que hay que ubicarse. ¿Ves? Así que volvemos a lo mismo en términos de lo que hemos señalado. Las expresiones siempre genéricas, ya sea de un neoliberal o no es liberal o de izquierda o de derecha, siempre van a lo mismo, a una confusión y a una no validez de los argumentos vertidos. Oye, Alameda, el planteamiento del gobierno grande, ¿verdad? Para tratar de profundizar un poco en este asunto, es fundamentalmente que el gobierno grande, para poder ser grande y mantenerse, pues necesita tener un ingreso económico sustancial. ¿Y de dónde salen los chavos del gobierno? De las contribuciones. Pues el asunto fundamental es que en la medida de que haya un gobierno grande, pues van a haber también contribuciones altas para poder sostener ese gasto. Ese es el asunto. El planteamiento de estos sectores liberales, ¿verdad? Como los que favorece Alex Kaiser, es que un gobierno pequeño pues sería un gobierno que no tendría una carga contributiva tan fuerte sobre el bolsillo de la gente. Ese es el planteamiento. Sí, pero el planteamiento también tiene que verse más que grande o pequeño. Es la eficiencia del gobierno tomando decisiones. Tú puedes tener un gobierno grande y manganzón, corrupto, pero puedes tener un gobierno pequeño igual de corrupto. No creo que cambie la tonalidad. Y la corrupción es lo que lleva a tener un gasto excesivo, ¿verdad? Porque en vez de yo tengo que dar por aquí, porque esto fue lo que me dieron para mi campaña y doy por acá. ¿Ves? Fíjate que cuando nosotros miramos los informes, y yo hice un análisis de eso,
hay una institución que se llama ABRE en Puerto Rico que se dedica a darle un ranking de eficiencia a los municipios. A los municipios. Sí. Cuando tú miras los municipios que según ellos son más eficientes, Isabela quedaba entre los más eficientes y quedaba también Fajardo. Y los más malos, que quedaba Mayagüez, San Juan, y yo le decía, mire el caso particular. Aquí tenemos tipos de gobierno. Los gobiernos más eficientes no tienen mucha población y son relativamente pequeños. Y los gobiernos municipales, según esa publicación de ABRE, son los municipios grandes, que son los que más problemas tienen. Recientemente hemos visto que municipios relativamente pequeños, como Cataño, tuvo un problema de corrupción, pero Guaynabo también, y es un municipio grande y rico. ¿Ves? Quizás posea el de las propiedades más altas, del valor de la propiedad más alta, es Guaynabo. Así que en este sentido, tú no tienes la misma validez de decir que estos argumentos dependan de que el gobierno es grande o es pequeño. Y eso es lo que yo quiero tratar de reclamar. Bueno, pero Alameda, ¿existen gobiernos grandes eficientes? Bueno, porque si el asunto no tiene que ver con el tamaño, ¿hay gobiernos grandes eficientes? La pregunta es ¿cuán grande es grande? ¿Qué significa grande? Porque yo no entiendo. Por ejemplo, cuando estaba Fortuño y que decía que el gobierno era grande y era el problema, era el mismo argumento de Ronald Reagan. Ronald Reagan decía eso mismo. Y recuerdo que muchos economistas le decían, pero ¿cuán grande es grande? ¿Cómo tú mides que es grande? Lo que uno puede decir, mire, lo que creo, yo siempre decía, vamos a analizar el gobierno de Puerto Rico y vamos a analizar las funciones que tiene el gobierno de Puerto Rico hacia su ciudadanía. La pregunta es, ¿está siendo efectivo el gobierno dando los servicios públicos esenciales que necesitan? El derecho a la salud, ese derecho a la educación, a una energía limpia, ¿tiene el gobierno esa capacidad? Pues entonces, que hay que evaluar el gobierno, claro está, porque hay agencias que se vuelven obsoletas, pues tú las consolidas o las eliminas. Perfecto, no hay problema. Pero la razón del gobierno no es ser grande ni pequeño, es ser eficiente en la provisión de los servicios. También tenemos que reconocer que el gobierno tiene que tener la reglamentación buena. No, en un punto importante de Kaiser, por ejemplo, y de este grupo de libre empresa, es que el gobierno es grande y interviene en una serie de procesos reglamentarios que entorpece la eficiencia de la empresa privada. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es evaluar ese argumento y decir, ¿dónde es que el gobierno falla? Pues el gobierno está teniendo muchos reglamentos. Pues vamos a eliminar. Tienes que hacer muchos permisos, 10. Pues está bien, pues vamos a eliminarlo, vamos a colocarlo en 2. Pero el gobierno tiene un papel importante. Por ejemplo, argumentar decir que vamos a eliminar las licencias de los diferentes grupos profesionales, relacionistas públicos, los carpinteros, los albañiles, los peritos electricistas, elimina. Bueno, cuidado, porque nosotros queremos tener que esas personas tengan el mejor criterio para que nos den el servicio. Porque si eliminas eso, pues yo entro y digo, yo soy perito electricista, te voy a arreglar la luz en tu casa. Miguel Díaz Román, dame 10,000 pesos para arreglarte la luz. Y lo que puedo hacer es hacerte un cortocircuito y que explote allí. ¿Ves? O sea, hay que tener cuidado de ir a los extremos. Yo estoy seguro de que los economistas que están allí, que yo he visto a Juan Lara, a Edwin Ríos, Gustavo Vélez, por lo menos de Juan Lara y Edwin Ríos, no creo que ellos quieran ir al extremo de eliminar reglamentaciones. Lo que hay que eliminar posiblemente reglamentaciones que estén en exceso y que no permitan que la actividad económica corra, ¿verdad? Pero aquí el problema fundamental es que la población
el empleo en el gobierno ha ido bajando. La energía eléctrica también, hasta se hizo una alianza público-privada. Y nosotros hemos visto una mejoría del servicio de energía eléctrica. Que eso después pues fue porque no hicieron las inversiones. Pues está bien, pero tú estás aquí para hacerlas. Llevas 3 años y todavía estás cajeándote. ¿Ves? Entonces, estamos en un círculo vicioso. La Universidad de Puerto Rico, antes era de que el gobierno central le daba dinero, el 9.6%, reduce eso. Aumenta la matrícula. Vamos a resolver eso reduciendo lo que aporta el gobierno central, que antes era 1.200 millones, ahora va por 500, y entonces sube la matrícula. Pues eso se hizo. La pregunta, ¿resolvió el problema de la Universidad de Puerto Rico? ¿No? ¿Sigue igual? Pues entonces, esas visiones simplistas son peligrosas, porque hay que hacer un análisis más concienzudo, más científico de lo que estamos hablando, ¿ves? De por qué hay que reducir el gobierno y así por el estilo. Bueno, esos gobiernos europeos, ¿verdad? Que imponen mucha contribución a la gente, ¿verdad? Pero también tienen una gran función pública. Ofrecen servicios médicos gratuitos, educación gratuita, en fin. También tienen una gran parte del empleo en las arcas del gobierno, ¿verdad? Sí, buen punto, Miguel. Mire, cojamos los países más ricos del mundo, según las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen una institución que se llama United Nations Development Programming, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, creado por el premio Nobel Amartya Sen. Tiene unos indicadores donde muestra que Noruega, Dinamarca, Finlandia son los países top del mundo, no es Estados Unidos, porque la calidad de vida de esos países está rankeada por encima, fuera de todos los elementos. ¿Ves? Noruega, las contribuciones son altas, sí, pero la gente las paga contenta porque hay buenos servicios de educación. Allí la educación no es que te pinten las escuelas, es parte. Es el criterio de performance de la educación, que la persona salga mejor educada con las tecnologías más recientes. ¿Ves? Y eso es lo que parece aquí que no sucede. Nos vanagloriamos porque en vez de colgarse 16,000 se colgaron 9,000 en la prueba. Oye, si bajamos eso a 1,000, eso sería la meta. ¿Ves? Pero entonces, esos países, hay contribuciones altas. No sé si el gobierno es pequeño o grande, porque yo no sé cómo podemos tener una métrica de eso. Pero sí lo que podemos decir es que son eficientes. Y eso es lo que yo quiero que sea. Un gobierno efectivo, buena reglamentación, que dé buenos servicios de educación, de salud, de energía. ¿Ves? Y eso, grande o pequeño, no está pasando aquí en Puerto Rico. Bueno, Alex Kaiser también ha hecho un planteamiento contra las leyes laborales. Sobre las leyes laborales y aquellas que no son leyes laborales, pero que inciden también en las empresas. Aquí ha habido un debate amplio, porque yo vengo escuchando a la gente, a empresarios quejándose de la carga que implica el pago de la nómina que impone el Fondo del Seguro del Estado. En algunos casos la nómina se calcula incluyendo al sector administrativo de alta jerarquía de las empresas, que no se va a beneficiar por las leyes del Fondo del Seguro del Estado porque tienen sus propios seguros y ganan salarios altísimos. Las empresas le habían pedido al gobierno que sacara esa parte de la nómina, ¿verdad?, para bajar el impacto económico del pago de esa nómina, y no, eso nunca se ha hecho, ¿verdad? Bueno, el Fondo del Seguro del Estado es parte de las leyes, ¿verdad?, que cobijan a los empresarios en Puerto Rico. Sí, mira, por ejemplo, yo sé de 2 casos particulares de personas que se accidentaron y el seguro que tenía la empresa no le cubría mucho de los tratamientos. Y ahí entró el Fondo del Seguro del Estado, ¿verdad? Que respectivamente cuán costoso sea o cuánto tenga que invertir en máquinas por el estilo, hicieron esa inversión y le dieron el tratamiento a la persona.
Claro, típicamente en Estados Unidos mucha gente opera sin los salvaguardas y lo que te dan el salario, sea bajito o alto, te lo dan, pero no quieren fundamentalmente participar, ¿verdad?, en ninguno de los problemas que tengan los obreros, especialmente si se accidentan. Yo sé de una persona, por ejemplo, amigo mío, que se quedó guindando de un poste porque era celador de línea, ¿verdad? Tuvo no menos de 8 meses metido en cama porque hasta una pierna le quedó más corta que la otra y mucho de ese gasto lo cubrió el hospital industrial y también el Fondo del Seguro del Estado, porque la misma empresa privada que tenía, en este caso era la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el plan no le cubría muchas de esos tratamientos. Así que de eso es que se trata, de buscar cómo se beneficia los trabajadores, porque la competitividad, a diferencia de lo que los neoliberales creen darle todos los beneficios a la empresa para que tenga ganancias. Y mucha gente acá que no son neoliberales dice, no, la competitividad es todo el mundo, que el gobierno sea eficiente en la toma de decisiones, que la empresa sea eficiente y haga las mejores inversiones de equipo y maquinaria, y que proteja a los trabajadores, y que a la misma vez eso induce a tener un buen salario y que los trabajadores sean más competitivos. La competitividad es todo el mundo, all together. No puede ser de un lado menospreciando el otro, ¿ves? Y eso es lo que sucede aquí con esas definiciones de competitividad. Kaiser también, Miguel, ahora que me acuerdo, hace un reclamo de la dependencia de fondos federales. Oh, sí. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué significa eso? En el caso de Puerto Rico, nosotros somos como territorio, el gobierno federal asigna esos fondos. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Decirle que no los traigan? Yo dificulto que un alcalde, que un legislador, que un gobernador de Puerto Rico, ante una asignación de fondos federales, pues diga que no. Lo que sí hay que usarlo eficientemente. Mira, el caso también es importante que los fondos federales, la gente entiende de que los cupones, el plan WIC, sección 8, eso induce a la gente a no trabajar. Pero lo que yo he visto y el análisis que yo he hecho económico es que la gente sí trabaja, pero trabaja underground, ¿verdad? En el mercado laboral oculto. ¿Por qué? Porque no quiere de ninguna manera de que se vea reflejado ese salario, y lo que hacen es que complementan fondos federales con su salario obtenido en la economía subterránea. Te digo este ejemplo. Yo tenía un compadre que tenía una madre que la cuidaban en estos que iban los del municipio. O sea que los municipios de Mayagüez, en este caso, contrataba a una empresa para que fueran a hacerle labores domésticas, ¿verdad? Lo que llaman ama de llave. Iban a hacerle labores domésticas, cocinar, planchar, lavar la ropa, etcétera, a una persona mayor de edad. Pues bien, cuando vino el aumento del salario mínimo y a la persona se le iba a aumentar el salario mínimo, ella dijo, no, yo no puedo, porque en la medida que me aumentan el salario mínimo, puedo perder la sección 8. Y la sección 8, la renta es $400, algo así, y yo no puedo pagar porque al aumentarme el salario mínimo ya no cualifico, pero se me hace oneroso pagar la renta de la casa que vivo. Así que ella decidió, no me aumente el salario, porque no puedo obviamente tener ese beneficio federal de una sección 8, porque tendría que irme de la casa a buscar una casa mucho más inefectiva para mi vida y para mis hijos. Así que no hagan eso. Así que esas cosas tienen que ser evaluadas en las decisiones de decir que no es fácil decir que aquí la gente no trabaja porque se recibe fondos federales. No, aquí la gente trabaja on the ground, ¿ves? Y complementa
muchos de esos beneficios. Hay otros que no pueden trabajar y que los beneficios marginales, sección 8, plan WIC, cupones, los cupones son una porquería en términos del valor, $125 o 200. Con esta inflación de alimentos, nadie puede decir que tú te estás alimentando bien con 200 o 250 dólares. ¿Ves? ¿Tú crees que las leyes laborales en Puerto Rico le imponen mucha carga a las empresas en Puerto Rico? Yo no creo. Yo creo que muchas empresas tienen la capacidad para pagarlo. Claro, habría que hacer quizás pequeñas empresas que están... bueno, oyéndote, Alameda, todo funciona bien en Puerto Rico. Funciona bien oyéndote, todo funciona bien en Puerto Rico. El gobierno funciona bien, todo está... No, yo lo que estoy diciendo es que no. Aquí no funciona. Lo que pasa es que la solución que da el individuo de la dependencia, de eliminar leyes laborales, de hacer esas cosas, pues ya lo te estoy diciendo, si lo han hecho. El gobierno es grande. Antes era grande, antes eran 250,000 de personas, ahora están menos de 180. Y funciona el gobierno, aunque tienen menos empleados. Al contrario, era grande el Departamento de Salud. Lo bajaste. ¿Funciona el Departamento de Salud? Algo, o está mejorando la eficiencia de la salud. Por eso es lo que estoy diciendo. Yo no quiero un gobierno grande ni pequeño. Yo quiero un gobierno eficiente, que provea los servicios básicos. Eso es lo que yo quiero. Que sea como el de Noruega, como el de Finlandia. Vamos a usar esos modelos. Que evite la corrupción. Sí, pues claro, pero la corrupción es el contubernio entre la empresa privada y el sector de gobierno. No saquen la empresa privada, Kaiser, y la diosifique. La corrupción es parte, es un intrincado entre en el sector privado y el sector público. ¿Ves? No es tan fácil así decirlo. Sí. Bueno, no hay duda de que también la gente evita informar sus ingresos porque el sistema contributivo puertorriqueño es muy abrasivo. Eso no hay duda. ¿No te parece? Bueno, fíjate que las típicas personas en cualquier lado del mundo hacen eso. Hay un trabajo de un economista, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, que hizo para Estados Unidos, y él decía que la gente va de contribuciones porque todas ellas creen que los impuestos son altos. Y aunque sean relativamente bajos, los creen altos. Y eso es que las personas típicamente o pagan las contribuciones también porque ven que el gobierno es eficiente haciendo los servicios. Mira, cógete el caso, yo quisiera darte este ejemplo. Yo estudié en Inglaterra. Estudié en Aberystwyth, un pequeño pueblo de Aberystwyth, se llama, de Gales. Yo iba en una guagua de Aberystwyth a la capital Cardiff, que es la capital de Gales. Bueno, y entonces por alguna razón había un chorro de agua que salía de una tubería, parece que se había explotado. El chofer, que era del sector público, llama a una agencia para que arreglen esa situación. Cuando yo regresé a las 4 o 5 horas después de estar en Cardiff hacia la ciudad donde yo estudiaba, ya se había arreglado el problema. Ya estaban los trabajadores, ya habían arreglado todo y habían limpiado toda la basura, las hojas, el barro, todo eso que estaba en la carretera. Yo dije en 4 horas aproximadamente. Eso es un gobierno eficiente. Aquí si pasa eso, pues, bueno, puede ser que lo arreglen, ¿verdad? Sí. Pero mira, yo en mi casa frente, yo tengo un boquete así que están por las razones de los carros, el agua y esas cosas, está deteriorado. Dentro están las conexiones de cable. Yo he hecho 2 querellas a Luma hace más de 8 meses. ¿Ha pasado algo? Nada. Ok. Ahí está. Sí. Esa empresa privada. ¿Ves? Ok. Pues bueno, Alameda, gracias por tus planteamientos. Ha quedado claro tu posición. Me parece interesante, ¿verdad? Digo, hay cosas de las que plantea Kaiser que me parece que tienen sentido, ¿verdad?
En la medida que los gobiernos son grandes, pues, le imponen muchas contribuciones a la gente para poder funcionar. Eso lo hemos visto en Puerto Rico. De hecho, ahora mismo, en cualquier proyecto de ley aparecen cláusulas promovidas por los alcaldes, pues para que cuando sobre un pedacito de dinero de que logren de allí, pues caigan los municipios, porque los municipios ahora también tienen su problema económico y están tratando que el Fondo General se lo resuelva, ¿verdad? Y eso al final de cuentas lo va a tener que pagar la gente. Pero, Miguel, hazte la pregunta. Ok. El gobierno es grande. La pregunta es, ¿cómo lo mide? ¿Cuál es la métrica para evaluar que es grande? ¿Ves? Y la otra pregunta es, ok, ahora mismo si es por el empleo, el gobierno es menor. De hecho, te voy a traer la estadística la próxima vez que nos reunamos, aquí, para que la vean y las vamos a mostrar. El gobierno tiene menos empleados, de 200 y pico de mil, ya está en menos de 150,000 empleados. La pregunta es, ¿eso ha hecho que el gobierno sea más eficiente? Más eficiente, sí. Sí, es verdad. No, tienes un planteamiento duro ahí, Que lo importante es la eficiencia, ¿verdad? Es la cosa, es lo que yo creo. Muy bien. Pues gracias, Alameda, por tu planteamiento, tu participación esta semana. Te damos las gracias. Esta semana no estuvo Carlos Flores porque tuvo una situación con un familiar, pero mira, la semana que viene va a estar. Lo vi por ahí. Sí, estuvo por ahí, pero se fue. Bueno, pues gracias, Alameda. Bueno, informe semanal, ¿verdad? Llega a ustedes por el apoyo del Café Don Pello, el Museo del Café, la procesadora de leche suiza Dairy y el Hospital Veterinario San Francisco de Asís. Vamos a un mensaje para la parte final de informe semanal. Se cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, finalizamos con informe semanal, ¿verdad? Será hasta la semana próxima. Gracias, ¿verdad? Al doctor César Rey, que estuvo con nosotros hoy, al licenciado Omar Saadé Jordán, también, a José Alameda, también, porque estuvo muy interesante todo lo que planteó. Y entonces veremos a la semana que viene un nuevo programa de informe semanal y estará con nosotros Carlos Flores Ortega. Bueno, será hasta la próxima. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.